Mexicanos y mexicanas, tremenda paliza le metió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Jorge Ramos. Así es, esta quinta ocasión que se presentó a la mañanera, ahora sí que tiene su cita con el presidente. ¿Para qué? Para darle tremenda arrastrada literal. Y es que este señor se presenta una vez al año en las mañaneras. Bueno, llega con sus datos. Llega con sus datos y obviamente el presidente con datos duros y obviamente tomando contexto histórico, porque si le hacemos caso, como muy pocos mexicanos le hacen a este señor y a estos medios de comunicación chayoteros y obviamente que están contra el gobierno, pues son números espectaculares, ¿no? Sensacionalistas. Pero hay que entender, todo tiene una razón, todo tiene una razón de ser, todo proviene de estos periodos neoliberales que nos dejaron al país en una guerra tremenda y obviamente con la ayuda de Estados Unidos. ¿Quién le vende las armas a los cárteles? Estados Unidos, literal. ¿Y qué es lo que dice Estados Unidos? No, hacen hasta notas de que no vayan a México porque hay violencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos no se quedan atrás, tiroteos masivos. O sea, de esta manera también debería responder México, de que usted hay que hacer notas donde no se recomienda viajar a Estados Unidos por los tiroteos y la violencia y alguno que otro loco drogado y armado pues hace mucho daño al país. En esta ocasión, en ese tipo de desastres, lo que ocurre también en Estados Unidos y sobre todo el fentanilo, yo nunca he visto ahí a Jorge Ramos reclamándole al presidente Joe Biden o a gobernadores de que, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero siempre se presenta con cuestiones de México, con los migrantes y sobre todo aquí con lo de la violencia. Pero bueno, vamos a ver cómo le puso tremendo callando de boca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que de esta manera pues ya una dosis replicada y hasta yo creo le gusta a este señor, a Jorge Ramos, a venir cada año a que el presidente le dé tremendo, pues ahora sí, cerradón de hocico. Vamos a escucharlo. Bien, pero en fin, eso es. Gracias, presidente. Vamos, Jorge. Presidente, gracias. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. ¿Tú dices unido o sumido? Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Dolosos.
Depende cómo veas las cosas. Sí. ¿Sí? Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. Es No, que, sí, fíjate desde que no. hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción Tómala. que ustedes solaparon. Los comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto todos sus sexenios. Vámonos con esto. Mira, esto es Salinas, este es el sexenio de Salinas. Hubo un aumento desde que llegó, desde que se tiene el registro, 1990 hasta que terminó, de 9.2. Tenía 14,000 en el primer año de homicidios y terminó con 15,839. Esto es para… tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son sus datos, Sí, señor presidente. por eso, pero vamos a explicarlo. Entonces, luego, con Zedillo hubo una disminución de 15,612 a 10,731 homicidios. Con Fox aumentó muy poco, 1.6, de 10,285 a 10,452. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista, es importante ver cómo, y ese sería un tema de investigación, ¿por qué si en el 2006 Ojo. habían 10,452 homicidios, qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero vea cómo está ahora. Sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados. Muchos de nosotros no estuvimos callados, señor presidente. La mayoría. Muchos Acabo no de estuvimos mostrar callados. que cuando había más violencia, estos 27,000, los medios de manipulación de México, dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con Calderón. Yo a Calderón le llamé el presidente de los muertos, lo puede ver en Reforma. Un pacto de silencio, o sea, un pacto de silencio. Cuando estaba esto, no había la información que hay ahora. No se hablaba de eso. Bueno, Peña baja y vuelve otra vez a subir. Pero aquí tienes 192% de incremento, nada más. Lo señalo porque a ti no te parece, y yo
no coincido contigo ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos. No es mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, ¿no?, que estamos siguiendo. Que no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Sí, pero vea las barras de, la violencia. vea las barras de su gobierno. No, allá vamos poco a poco. Nada más que quería yo que nos quedáramos aquí un poco. Incluso al rato vamos a regresar porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos. Aquí en el 11, cuando se firmó el pacto de silencio, eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos, porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente, remataban a los heridos. Y aquí ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña baja como 1 o 2 años y vuelve a subir. Es que no son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son datos del INEGI. Sí, también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es, del INEGI. Entonces, nosotros llegamos aquí. Mira, este incremento, 59% de incremento. Nos costó muchísimo. Pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual 2 años. ¿Sí? Hasta el tercero empezó a bajar. Y aquí estamos, y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos, un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí?, es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando usted termine su sexenio. Sí, nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, que presente como… Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver, pues, con robos, ¿sí?, en eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, ¿sí?, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia. Y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque de sus datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí?, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Tómala. Sí.
una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudo de esa tragedia, pero quiero por eso. traerla a México, donde estamos es ahora. que si nos vamos a esas cifras, ¿sí? No puedes llamar a esto tragedia, aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto, pero no me va a decir que México es un país. Tómala. Bueno, tremenda arrastrada le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a Jorge Ramos. ¿Ustedes vieron? Literal, y el presidente no está ocultando las cifras, sí, desgraciadamente son cifras altas, pero a la vez está disminuyendo. ¿Por qué? Fue difícil. Ustedes lo vieron aquí con Peña Nieto, pues hubo un incremento y el presidente pues lo tuvo que agarrar ahí, la violencia. En un año se quedó igual, al otro año también igual y después hasta el tercer año empezó a disminuir y pues obviamente pues lo agarró una forma tremenda la que viene siendo la violencia, como él lo dice y como aquí se expresa. Él no está ocultando nada, solamente está dando el contexto, porque ¿qué es lo que te dicen estos medios como Jorge Ramos? Agarran estas cifras y dice, pues sí, es donde hubo más violencia, pero ¿por qué? Porque todo empezó con Felipe Calderón. O sea, ¿para qué haces la guerra si estaba muy tranquilo el país? Imagínense. Bueno, entonces la estrategia del presidente obviamente ha tenido éxito, menos 20% desde que entró. Fue difícil, no sé, es la realidad, fue algo difícil, pero tampoco el presidente lo está tomando como una victoria, como dice Jorge Ramos. Pero bueno, vámonos a los datos duros. Estas son las muertes, mexicanos y mexicanas, de los estadounidenses por muertes por sobredosis. Literal. Vean nada más, en el 2021, 106,000 muertes. Y obviamente los hombres son los que más mueren y luego le siguen las mujeres. Pero así incrementado en Estados Unidos. Y bueno, Jorge Ramos ha estado presente ahí con el gobierno de Estados Unidos de que, oye, está incrementando las muertes por sobredosis. Bueno, nunca se ha parado. Por esta situación. Bueno, y vamos a ver la hipocresía de Estados Unidos. Literal lo que dijo Jorge Ramos. Dice, claro, Estados Unidos alerta sobre Taxco. Y lo que fue hace el 27 de enero. El mismo país que sufre tiroteos en escuelas, bares, centros comerciales, el mismo que financia, aquí supuestamente dice que Estados Unidos financió el 11 de septiembre y lo que sí es realidad es de que financia el genocidio en Gaza. Otros datos duros. Dice, reportan al menos 472 tiroteos masivos a nivel nacional en Estados Unidos en lo que va del 2023. ¿Y esto qué quiere decir? En Estados Unidos, ¿a qué se refiere esta ola? Bueno, dice los 10 meses en el 2023, obviamente ya pasó, son ya de los más mortíferos de la década en Estados Unidos en tiroteos masivos. ¿Dónde está Jorge Ramos? ¿Ustedes lo han visto? Cuestionar esta cuestión de los tiroteos masivos, de todas las muertes, del incremento masivo que ha habido de las muertes por sobredosis y las muertes por tiroteos en Estados Unidos. ¿Lo han visto ustedes en los lugares cada vez que hay algo allá en Estados Unidos por esta cuestión? Díganmelos ustedes, paisanos que viven allá. A lo mejor yo me equivoco y sí se ha presentado, ¿verdad? Bueno, estas son las cifras de lo que funciona con las estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo que funciona aquí en México. Homicidios en México disminuyeron 9.74% en 2022. Estos son los estados con más casos y lo reporta Forbes, los medios neoliberales. Pero ¿qué pasa con estas cifras que decía Jorge Ramos? Y que sí son verdaderas, pero ya vimos el contexto. El presidente no lo niega, pero muestra el contexto de dónde agarró él la violencia.
¿qué pasa con estos cárteles? Sobre todo que es donde hay más violencia entre ellos, entre las bandas. Y obviamente contra el ejército y la Guardia Nacional que pues está hay combate contra el narcotráfico, obviamente. Bueno, miren nada más. Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos. ¿Por qué Jorge Ramos tampoco no anda ya con los congresistas de que, oye, ¿por qué les das tantas armas a los cárteles? ¿Por qué no tienes un registro, un manejo más específico y más controlado de las ventas de armas? Porque esto vendría siendo la raíz de la violencia en México. Todas las armas que vienen de Estados Unidos. Literal, hace unos pocos días les puse una noticia donde se muestra el dato duro, donde en tan solo la frontera con los estados fronterizos, Texas, Nevada, California, etcétera, etcétera. Bueno, en solo los estados fronterizos de Estados Unidos hay 30,000 armerías. De ahí pueden sacar y armar hasta los dientes a los cárteles aquí en México. Y bueno, ¿por qué no anda Jorge Ramos en esa cuestión? ¿Por qué no los anda dándole presión a los congresistas? Pues porque esas mismas armerías, esos mismos complejos, les apuesto que hasta han de financiar Univisión, literalmente. Y pues sacan alguna que otra noticia, ¿verdad? Pero como lo financian estos medios informativos, pues no, ahí no hacen nada, solamente cuestionan al presidente. Bueno, se van contra el presidente por cualquier idea. Bueno, y hace pocos días, pues México tuvo una victoria legal contra Estados Unidos, donde la Corte una corte de apelaciones afirma que sí puede demandar México, en este caso a los fabricantes de armas en Estados Unidos, por esto que les acabo de decir. Miles de muertes aquí en México por estas armas que mandan hacia Estados Unidos, pero como les digo, ellos se jactan de que no, somos un país donde no hay violencia. Claro que sí, a lo contrario, hay mucha violencia. Y luego que empiezan a decir, no, es que México, como Jorge Ramos, hay mucha violencia, hay muchos cárteles, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues tú eres el que manda las armas. Tú eres el que tiene a los drogadictos, literal. ¿Por qué mandan la droga para allá? Bueno, porque no hacen una observación interna de que, bueno, es que aquí también hay un problema de drogadictos, de muchas personas que aman las drogas, y por eso la letalidad de las drogas, la letalidad del fentanilo, lo que estamos viendo, hasta 100,000 personas al mes, pero hasta 100,000 personas en Estados Unidos mueren al año por consumo de fentanilo. Como les digo, sale otra droga, dice, no es que el fentanilo, bueno, se acaba el fentanilo, pero va a salir otra droga. ¿Y por qué va a salir otra droga? Porque hay consumistas. Pero bueno, así tremendo cañón de hocico le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Jorge Ramos. Espero que les haya gustado este video como a mí. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.